Aviso de propiedad. Este canal tiene como único fin compartir y celebrar la creatividad de la comunidad. Todas las imágenes y la historia original no me pertenecen, son propiedad exclusiva de sus respectivos autores y creadores. Apoyamos el arte original. Si eres el autor y deseas que tu obra sea retirada, por favor contáctanos. Sin nada más que decir, comencemos. Chapter 41. Ahora era el turno de Tony de lucir sombrío. Porque Abdías tenía toda la razón, el reactor de arco realmente podría matarlo. Y la velocidad a la que lo mataría era probablemente mucho más rápida de lo que Abdías había imaginado. Porque después de escuchar las expectativas que Ethan tenía de él, ya había planeado recorrer el camino correcto después de crear la próxima generación de armaduras de Iron Man. El uso del traje de Iron Man aumentaría inevitablemente la producción de energía del reactor de arco, provocando que la radiación de paladio se propagara a través de su cuerpo más rápido, lo que provocaría un envenenamiento más rápido, y, en última instancia, una muerte más rápida. Sin embargo, Abdías se equivocó en una cosa, quien dijo que no se puede cuestionar a alguien que sabe que va a morir. Tony le quitó el pie a Abdías y una sonrisa se extendió por su rostro. Tienes razón. Realmente podría morir en el futuro y tal vez no pueda sacar nada de ti. Obadiah se burló. Entonces, cobarde, estás planeando darme una muerte rápida. No. Voy a pedirle a otra persona que te haga las preguntas. Tony meneó el dedo y de repente miró a Locke Parker, que estaba mirando desde el sofá. Como mercenario, deberías conocer las técnicas de tortura, ¿verdad? Estás cuestionando mi profesionalismo. Locke Parker, que de repente había pasado de espectador a protagonista, levantó una ceja, se dio unas palmaditas en la ropa y se levantó del sofá. Tony sonrió. No, solo quiero ver tu profesionalismo. Déjame verlo por mí mismo. Locke Parker cruzó los brazos casualmente. Este es un servicio extra. Añadiré más dinero, dijo Tony con confianza. Como desees. Locke Parker normalmente no aceptaba solicitudes adicionales, como cuando a un repartidor se le pedía que agarrara cigarrillos en el camino. Pero cuando Tony, la máquina de hacer dinero andante, ofrece consejos como ese. Ganar dinero no es algo de lo que avergonzarse. Obadiah vio a Locke Parker, el hombre que casi lo había pateado hasta matarlo y le había dado una experiencia de deriva del tronco, caminando hacia él, e instintivamente se arrastró hacia atrás con miedo. Incluso antes de que comenzara la tortura, Locke Parker ya había ganado psicológicamente. Locke Parker se acercó, se agachó, frunció casualmente la cabeza calva de Obadiah y sonrió débilmente. Ahora, sé obediente y dile a mi empleador todo lo que quieres saber. Ahórrame el problema, y tú el sufrimiento. Vine. Abdías bajó la cabeza y pensó profundamente. Después de una feroz lucha interna, finalmente decidió. FSK. Calamar. Al ver a Obadiah responder con ese gesto, la sonrisa de Locke Parker se desvaneció lentamente. Oh, qué viejo tan travieso. Rip. Con un sonido desgarrador, Locke Parker de repente levantó la mano y arrancó un gran trozo del cuero cabelludo de Obadiah. ¡Ah! Esta vez fue un verdadero dolor. Un trozo de cuero cabelludo había sido arrancado a la fuerza. Incluso Tony y Ethan, que estaban mirando, instintivamente dieron un paso atrás horrorizados. Esto, fue doloroso solo mirarlo. Locke Parker permaneció inexpresivo. Miró el cuero cabelludo ensangrentado pegado a su mano y luego lo apartó. Golpe. Luego, ignorando la cabeza temblorosa y sangrante de Obadiah, a la palma de Locke Parker le volvieron a brotar innumerables pequeñas púas. Y se aplicó directamente sobre la herida expuesta. Luego agarró la cabeza de Abdías y la giró hacia arriba. Como atar el pelo a un moño. Pero esta vez no había cuero cabelludo que lo protegiera. Solo carne cruda. Y las púas rozan contra él. El dolor insoportable y desgarrador hizo que Obadiah sintiera como si su alma estuviera siendo destrozada. Sus gritos eran mucho peores que cualquier cosa anterior. Las mentes de Tony y Ethan se quedaron en blanco. Sus cerebros se negaron a procesar lo que estaban viendo. Al ver a Tony todavía congelado, Locke Parker dijo con impaciencia.
Oye. Si solo quieres torturarlo, tómate tu tiempo. Pero si quieres respuestas, pregúntale ahora mientras aún esté consciente. Tony volvió a la realidad. Oh, cierto. Aún no hemos preguntado nada. No dejes que muera. Detente por ahora, Locke Parker. Solo después de escuchar al cliente hablar, Locke Parker se detuvo. Pero no se quitó el agarre. En lugar de eso, levantó a Obadiah por la cabeza usando las púas, lo que lo obligó a enfrentarse a Tony. Los ojos de Abdías retrocedieron por el dolor. Tony frunció el ceño. ¿Estás seguro de que todavía está consciente? Locke Parker no dijo nada, simplemente apretó ligeramente su agarre. Estoy despierto. Estoy despierto. Terayo prétete. Locke Parker se rió fríamente. No actuaste con dureza antes. Preferí esa versión de ti. Abdías, cubierto de sangre y sudor, finalmente cedió. Eres despiadado. Haz que se detenga. Te lo contaré todo. Tony le dio una señal a Locke Parker. Locke Parker retrajo las púas y lo dejó caer. Tony lo miró y le preguntó fríamente. Mi primera pregunta, ¿cuántas de mis armas vendiste ilegalmente? ¿Cuándo empezó? ¿A dónde fueron? ¿A quién se los vendiste? Abdías jadeó, pero aún así se burló. ¿Cuántos? He perdido la cuenta. ¿Cuándo empezó? Después de que tu testarudo padre murió, cuando estabas ocupado bebiendo hasta el olvido, y Stark Industries se convirtió en mía. ¿Y dónde? En todos lados. Oriente Medio, Rusia, Siria, Sokovia, cualquier lugar donde haya guerra. Las armas de fuego están por todas partes. Ja. Chapter 42. Van. Que te jodan. Las palabras de Obadiah enfurecieron completamente a Tony. Antes de que pudiera terminar de hablar, Tony le dio un fuerte puñetazo en la cabeza. ¿Y si fue intencional o no? El puñetazo cayó precisamente en el lugar donde a Abdías le habían arrancado el cuero cabelludo, haciéndolo gritar de agonía. Rodó por el suelo, agarrándose la cabeza sangrante. No es de extrañar que Tony estuviera tan furioso. Después de todo, aunque Abdías vendió esas armas, todas llevaban el nombre Stark. Las acciones de Obadiah no solo violaron el principio de Stark Industries de no vender armas a terroristas, sino que también crearon innumerables enemigos para Tony. Por ejemplo, cierta pequeña bruja en Sokovia, y su hermano ultrarrápido. Ahora que Tony se dio cuenta de cuánta culpa había asumido sin saberlo, ya no sentía que los métodos de tortura de Locke Parker fueran crueles. Incluso estaba pensando en continuarlo él mismo. Aunque Tony no podía cultivar púas como Locke Parker. Tenía un método más científico. Tony entró en la cocina y cogió un puñado de sal gruesa. Luego regresó, se agachó y presionó la sal directamente sobre el cráneo expuesto de Abdías, extendiéndolo uniformemente sobre la herida cruda. Abdías dejó escapar gritos no menos horribles que antes. Incluso el creador de esta escena probablemente le daría el visto bueno a Tony. El rey Sal realmente había dominado su oficio. Mientras Abdías se agitaba como un pez en agua hirviendo, Tony presionó firmemente su cabeza hacia abajo y gruñó. ¿Dónde está la lista? Dime dónde está la lista de transacciones, y dame todo. Bajo la despiadada presión de Tony, Obadiah ya no se atrevió a resistir. Rápidamente reveló la contraseña de la lista de transacciones y la computadora que la almacenaba. Después de memorizarlo, Tony lo empujó a un lado y le limpió las manos. Luego preguntó fríamente. Segunda pregunta. La muerte de mis padres estuvo relacionada contigo. Tú organizaste el ataque de los 10 anillos contra mí. Así que mis padres no murieron en un accidente automovilístico, ¿verdad? Filtraste la ruta de mi padre y lo mataste. Estoy en lo cierto. Esta no era realmente una pregunta. Fue una declaración. Después de todo, con Abdías expuesto, la verdad era obvia. Abdías, desesperado por escapar de más torturas, finalmente admitió. Sí, fui yo. Filtré la ruta de tu padre. ¿Quién le dijo que bloqueara las ganancias negándose a vender armas a terroristas?
Su muerte solo benefició a Stark Industries. Los ojos de Tony se pusieron rojos. Aunque lo sospechaba, oírlo confirmado le golpeó fuerte. Agarró a Abdías por el cuello y lo levantó. ¿Quién? ¿A quién contrataste para matar a mis padres? Dime. Pero inesperadamente. Abdías negó con la cabeza. No lo sé. Si lo hiciera, te lo diría. Pero realmente no lo hago. Él se acercó a mí primero. Creo que era otro enemigo de tu padre. Tony se quedó paralizado. Porque se dio cuenta de que Obadiah no estaba mintiendo. Y en una situación como esta, no había razón para que mintiera. Eso significaba. Incluso ahora, Tony todavía no sabía quién mató realmente a sus padres. Su venganza fue incompleta. Aún no dispuesto a rendirse, Tony preguntó una última vez. Debes recordar algo sobre él, ¿verdad? Esta vez, Abdías asintió. Lo recuerdo, porque era especial. Se cubrió la cara, pero noté algo en su mano izquierda. Fue mecánico. Un brazo robótico de alta tecnología. La expresión de Tony cambió instantáneamente. Esa pista sola fue extremadamente valioso. Porque había muy pocas personas en el mundo con un brazo mecánico. Y aún menos quienes lo utilizaron en combate. ¿Y si esa persona también fuera un asesino? La lista se redujo drásticamente. Entonces de repente, Tony se volvió hacia Locke Parker. En ese momento, Locke Parker estaba acostado en el sofá, dormido. Tony corrió, le agarró el hombro y lo sacudió. Despierta, Locke Parker. Necesito preguntarte algo. Locke Parker, que llevaba días conduciendo sin parar, finalmente se quedó dormido. Y ahora lo estaban molestando. Naturalmente, no estaba contento. Le quitó la mano a Tony y se dio la vuelta. ¿Qué crees que soy, Doraemon? Primero rescate, luego secuestro, luego interrogatorio, ahora preguntas y respuestas. Ve y pregúntale tú mismo a tu calvo. Tony miró su mano punzante e impotente. Entonces, él utilizó su movimiento definitivo. Chasqueó los dedos con calma. Jarvis, transfiere $1.000 millones a Locke Parker. Entendido. Se han transferido $1.000 millones. Ding. Sonó una notificación. Se han depositado $1,000,000,000,000 USD en su cuenta. El siguiente segundo, la visión de Tony se volvió borrosa. Y cuando se aclaró, Locke Parker ya estaba sentado erguido en el sofá. Completamente despierto. Ojos brillantes. Completamente renovado. Hizo un gesto cortésmente. Señor Stark, por favor haga su pregunta. Ahora soy el propio Doraemon. Puedo responder cualquier cosa. Tony lo miró con ojos inexpresivos. ¡Qué real! Chapter 43. Pero como dije antes, cualquier cosa que se pueda solucionar con dinero no es gran cosa para Tony. Por lo tanto, no le importaban los $1.000 millones que acababa de transferir, pero rápidamente preguntó, ¿tú también eres un asesino mercenario? ¿Sabes si hay un tipo en tu mundo asesino clandestino con una mano izquierda mecánica? Locke ciertamente lo sabía. Además, también sabía que el tipo del que hablaba Obadiah no era enemigo de Howard en absoluto, sino un asesino de Hydra. El soldado del invierno, o mejor dicho, James Buchanan Barnes. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial apodado cariñosamente Bucky por el Capitán América. Pero Locke no pudo decirle eso directamente a Tony, por lo que sacudió la cabeza con decisión. No, en nuestro ámbito laboral perder una mano suele significar una jubilación inmediata. Nadie quiere verse agobiado por un pesado brazo robótico. Al escuchar esto, la luz en los ojos de Tony se desvaneció lentamente. El pero de Locke hizo que el corazón de Tony saltara a su garganta. He oído hablar de una leyenda sobre un misterioso asesino con un brazo mecánico. Tony respiró profundamente y su voz tembló levemente. ¿Cómo se llama? Locke negó con la cabeza. No tiene un nombre real, solo un nombre en clave: Soldado del Invierno. El Soldado del Invierno. ¿Sabes dónde está?
Tony reflexionó sobre el nombre y sus ojos se llenaron de un odio profundo. Locke se encogió de hombros. No lo sé. Como dije, es solo una leyenda. Nadie puede siquiera estar seguro de si realmente existe. Porque no solo se volvió activo en los últimos años, ha estado activo en todo el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha estado activo en todo el mundo, pero nadie ha capturado nunca una imagen de él. Se dice que todos los que vieron su rostro están muertos. Es como un fantasma mortal que va y viene sin dejar rastro. Esto no fue Locke mintiéndole a Tony. Sabía que el soldado del invierno era Bucky debido a su ventaja en la historia profética. Pero realmente no sabía dónde estaba Bucky en ese momento. Después de todo, Bucky pasa la mayor parte de su tiempo congelado en la base secreta de Hydra. Está bien. Tony interrumpió a Locke, con la voz baja y amenazante. No me importa si es un hombre o un fantasma. Solo quiero saber, si te contrato, puedes encontrar a ese tipo y acabar con él. Al escuchar esto, Locke pensó por un momento, luego asintió y sacudió la cabeza. Tony frunció el ceño. Asientes si quieres, pero ¿qué significa sacudir la cabeza? Locke se encogió de hombros y dijo, asiente para decir sí, sacude para decir no. Cuando asiento, significa que puedo matarlo, cuando sacudo la cabeza, significa que no puedo encontrarlo. Tony no le creyó y golpeó la mesa con la mano, te daré otros 500 millones. Locke, algo avergonzado, respondió, no se trata del dinero. Tony lo entendió, no había suficiente dinero, así que volvió a golpear la mesa con el puño y subió las apuestas, 50.000 millones. Locke se reclinó al escuchar las instrucciones tácticas. Tony persistió, te daré otro 5% a cambio de matar a ese tipo. Combinado con el 5% que te prometí la última vez, te daré un total del 10% de Stark Industries. Y también puedo decirles algo de antemano, esta participación del 10% se apreciará muchas veces en un futuro próximo después de que entre en el mercado energético. En resumen, ¿aceptarás este encargo o no? Locke no tenía ninguna duda de que Tony apreciaría su valor en el futuro. Después de todo, Tony's Arc Reactor cambia las reglas del juego para el mercado energético. Pero lo que realmente quería decir era que cuando Tony mencionó 5.000 millones, ya estaba dispuesto a aceptar, pero Tony inmediatamente aumentó su oferta al 5% de las acciones. ¿Qué más podría decir? Locke agarró con fuerza la mano de Tony. Trato hecho. Jefe, ¿lo quiere vivo o muerto? Si está muerto, ¿cuántas piezas y qué tan bien hecho lo quieres? ¿O puedes personalizar cómo muere? Tony retiró la mano en silencio, reflexionó un momento y decidió vivir. Como Abdías, tengo que vivir. Quiero matar a ese tipo yo mismo para vengar a mi madre. No te olvides de tu papá. Añadió Locke en voz baja. Tony. ¿Cuándo puedes traer a esa persona? Locke negó con la cabeza, es realmente difícil decirlo. Podría ser dentro de un año, o podría tomar varios años. Después de todo, los fantasmas no son tan fáciles de atrapar. Por supuesto, también depende de si estás dispuesto a esperar. Si no estás dispuesto a esperar, entonces no puedo ayudarte con esta misión. Puede que Locke no considere fuerte al soldado del invierno, pero es muy difícil encontrarlo. Porque, excepto durante las misiones, los soldados de invierno son congelados en congeladores en las bases de Hydra por Hydra. No podría asaltar la base de Hydra y atraer gente solo por la participación del 5% de Tony, ofendiendo así a toda Hydra. Eso sería un trato completamente malo. Entonces, incluso si quisiera capturar al soldado del invierno, tendría que esperar a que el soldado del invierno saliera solo. Después de escuchar las palabras de Locke, Tony asintió impotente. Está bien, un poco más de tiempo está bien. Aparte de ti, probablemente no haya nadie más en este mundo que pueda encontrar ese fantasma, y no confío en nadie más. La recompensa sigue siendo la misma. En cuanto al tiempo, puedes decidir por ti mismo. Al menos dame algo de esperanza. Estoy cansado ahora. ¿Podrías ayudarme a lidiar con Stan? En cuanto a las acciones, me pondré en contacto contigo para firmar el acuerdo de transferencia de acciones una vez que haya terminado de tratar los asuntos de la empresa.
Al escuchar la obvia orden de Tony de irse, Locke, que también quería volver a casa y recuperar el sueño perdido, no se detuvo. Recogió a Abadia, que apenas estaba vivo, y abandonó la villa de Tony. También se marcharon con uno de los coches de Tony. Era el coche deportivo al que trajo a Abdías. Tony dijo que el auto estaba manchado de sangre, por lo que ya no lo quería y se lo dio a Locke. Esto hizo que Locke exclamara: «Vaya, eso es increíblemente extravagante. Acaba de renunciar a un coche deportivo de edición limitada que vale decenas de millones de dólares de esa manera, tisk tisk. ¿Qué hacer con Abdías? Eso es simple». Locke condujo hasta un acantilado apartado, ató las extremidades de Abdías con seda de araña y selló su boca y nariz. Luego, agarrándole la cabeza, lo arrojó al vasto océano a cientos de metros de distancia como si fuera un lanzamiento de bala. En el momento en que liberó a Obadiah, Locke escuchó claramente un sonido crujiente de crack mientras su cuello se rompía. Además, lo ataron con seda de araña tan fuerte como un alambre de acero, y le sellaron la boca y la nariz antes de que Locke lo arrojara a las profundidades del mar a cientos de metros de distancia. Si Obadiah todavía puede sobrevivir en estas condiciones, Locke solo puede decir que es un verdadero sobreviviente legendario. Chapter 44. Sin embargo, está claro que Abdías es solo un jefe menor en las primeras etapas y no es tan duradero. Al día siguiente, Locke Parker, que había regresado a casa tarde por la noche y durmió profundamente hasta el mediodía del día siguiente, se despertó con dos noticias de tendencia en su teléfono. La primera, como era de esperar, es la explosiva noticia de que Tony Stark ha regresado. El vídeo de noticias muestra a Tony anunciando su regreso en una conferencia de prensa de Stark Industries esta mañana, revelando los detalles de su secuestro y el hecho de que Obadiah Stane, un traidor dentro de Stark Industries, filtró sus conexiones de seguridad. La segunda noticia se refiere al propio Abdías. Los informes de prensa indican que un pescador atrapó accidentalmente un cadáver masculino mientras pescaba en el Océano Pacífico esta mañana. La policía confirmó que el cuerpo era Obadiah Stane, el segundo mayor accionista de Stark Industries. La publicación simultánea de estas dos noticias hace difícil no sospechar que la muerte de Obadiah Stane no fue causada por Tony Stark. Sin embargo, era solo una sospecha. La policía no tenía pruebas para demostrar que la muerte de Obadiah estuviera relacionada con Tony. Además, Stark Industries es el principal proveedor de armas del ejército, con profundas colaboraciones con el ejército, la marina y la fuerza aérea, lo que la convierte en una fuerza que la policía simplemente no puede permitirse el lujo de ofender. Por lo tanto, la policía solo hizo una investigación superficial por teléfono sobre dónde estaba Tony cuando ocurrió el incidente anoche, y ni siquiera se atrevió a enviar a nadie a la villa costera de Tony para investigar. El asunto quedó así descartado. Locke Parker, que estaba viendo las noticias, chasqueó la lengua con incredulidad. Vaya, ese es el poder del capital. Incluso sin superpoderes, todavía tienen superprivilegios. A esto, Locke Parker solo pudo decir: ese maldito capitalista Tony, ni siquiera me llevó con él. Así es, Locke Parker no tiene idea de derrotar a los capitalistas, quiere convertirse en capitalista o incluso superarlos. Hasta que construyó su propio imperio empresarial, Parker Industries. Sin embargo, si quieres convertirte en capitalista y construir tu propio imperio empresarial, el primer paso no es solo tener dinero, sino tener tus propios productos empresariales únicos para ganar dinero. De lo contrario, invertir dinero ciegamente para construir su propia industria no es ser capitalista, es desperdiciar su riqueza. Sin embargo, Locke Parker ya tiene planes preliminares para su imperio empresarial y el lanzamiento de su primer producto. Ese producto es suero de regeneración de lagarto. Con una sola aguja se pueden curar incluso las lesiones más graves e incluso regenerar las extremidades cortadas. Locke Parker ni siquiera podía imaginar lo sensacional que sería su producto en todo el mundo, o cuánto dinero le reportaría. Si bien es posible que no alcancemos el nivel de una empresa de primer nivel como Stark Industries, convertirnos en una empresa de primera clase es definitivamente una certeza. Sin embargo,
Todo esto se basa en que el Dr. Connors perfeccione el suero de regeneración del lagarto y elimine la variabilidad provocada por el suero de regeneración del lagarto. Ciertamente no quería que el mundo fuera invadido por hombres lagarto mutados. Además, el plan final de Locke Parker no es solo eliminar la mutación del suero, sino también eliminar el hecho de que el suero otorga a las personas una fuerza sobrehumana. Solo quería que el suero de regeneración del lagarto conservara una pequeña porción de sus propiedades regenerativas, e incluso esa pequeña porción idealmente no debería ser permanente, sino más bien un efecto de regeneración único. De lo contrario, no sería un producto farmacéutico, sino un producto de guerra. Imagínense las consecuencias si hubiera un grupo de soldados en el campo de batalla que pudieran regenerarse indefinidamente excepto sus cabezas y corazones, y poseyeran una fuerza sobrehumana. Pensando en esto, Locke Parker sacudió la cabeza y dejó de pensar en ello. No importa cuánto piense en ello ahora, primero tiene que ver el producto terminado. De lo contrario, y mucho menos las posibles consecuencias bélicas del suero regenerativo, su Parker Industries sería solo un producto de su imaginación. Ir a Afganistán para rescatar a Tony y luego buscar venganza por Tony ayer le llevó a Locke Parker exactamente una semana. Partió el fin de semana pasado, por lo que hoy también es fin de semana. Cuando Locke Parker bajó las escaleras, las 3 personas que estaban almorzando se quedaron atónitas al verlo y se preguntaron cuándo había regresado. A esto, Locke Parker simplemente explicó que su avión aterrizó tarde anoche, por lo que no los despertó. Ben y la Sra. May no tenían dudas sobre la historia de Locke Parker y felizmente bajaron a su hijo para sentarse y comer juntos. Solo Peter parecía un poco culpable cuando vio regresar a Locke Parker, y mantuvo la cabeza gacha y comió. Pero no importa cuán profundamente entierre Peter su cabeza, lo que no puede escapar eventualmente sucederá. Después de terminar su comida, Locke Parker le dio una palmadita a Peter en el hombro. «Peter, baja conmigo». Después de decir eso, Locke Parker se giró y caminó hacia el sótano. El intento de Pedro de esconderse fracasó y solo pudo seguirlo con una expresión amarga. En el camino hacia abajo, Locke Parker le preguntó a Peter sobre el progreso del proyecto de suero de regeneración de lagartos en el que había estado trabajando con el Dr. Connors esa semana. Como era de esperar, Peter tartamudeó, claramente sin saber mucho al respecto. Ante esto, Locke Parker miró a Peter detrás de él y lo dejó con solo una frase. «Entrenamiento extra esta noche». En medio de los tristes gritos de Peter, Locke Parker entró al laboratorio del segundo piso. Sin embargo, para su sorpresa, el Dr. Connors no era el único ocupado en el laboratorio subterráneo en ese momento. Otra hermosa figura estaba ayudando al Dr. Connors. Esa hermosa figura no era otra que Gwen. Antes de que Peter pudiera explicarlo, Gwen inmediatamente sonrió de alegría al ver regresar a Locke Parker y se abalanzó sobre él. Locke Parker atrapó a Gwen en sus brazos, la hizo girar 2 veces y luego preguntó con una sonrisa, «Gwen, ¿qué te trae por aquí?». Los ojos de Gwen se arrugaron hasta convertirse en lunas crecientes mientras respondía. «Como tuviste que irte la semana pasada, no quería molestarte, y también estaba un poco preocupado por el estado de la profesora, así que le pregunté a Peter sobre su situación. Peter me contó que el profesor te estaba ayudando con la investigación y, como no tenía nada que hacer después de la escuela ni en mis días libres, vine a seguir trabajando como asistente del profesor». Al escuchar esto, Locke Parker besó la frente de Gwen y le erizó el cabello rubio. «Ya veo. Realmente has trabajado duro, Gwen. Eres mucho más responsable que mi primo irresponsable». «Peter, me rindo, sé que me equivoqué, deja de hablar», emoticono cara llorando. Gwen negó con la cabeza y se ofreció a disculpar a Peter. «No, me ofrecí como voluntario para ayudar al profesor en lugar de Peter. Esta ciudad necesita un héroe que proteja su lado oscuro y luche contra las plagas que se esconden en las sombras para evitar que ocurran más tragedias. Sin ti, solo Peter tiene la habilidad». Locke Parker asintió al escuchar esto, pero no ofreció ningún comentario. Aunque originalmente no protegía el lado oscuro de la ciudad por obligación, Kingpin a menudo le encargaba matar a los líderes de bandas rivales para consolidar su imperio clandestino. Así que Locke Parker limpió indirectamente muchas de las plagas oscuras de la ciudad. Chapter 45.
Al ver que el Dr. Connors todavía estaba absorto en su investigación, Locke Parker simplemente le preguntó directamente a Gwen: ¿cómo va el suero de regeneración del lagarto del Dr. Connors? Al escuchar esto, Gwen levantó con orgullo su hermosa barbilla y dijo: con mi ayuda, la maestra ya completó el refinamiento inicial del suero de regeneración del lagarto. Ver es creer, así que ven conmigo. Mientras hablaba, Gwen tomó con entusiasmo la mano de Locke Parker y lo condujo a un banco de pruebas equipado con un brazo auxiliar mecánico. En esta mesa experimental hay 2 cajas de aislamiento de vidrio reforzado, cada una de las cuales contiene un ratón blanco que ha perdido su pata delantera izquierda. Luego, Gwen operó hábilmente el brazo robótico, inyectando un pequeño vial de suero verde oscuro y un pequeño vial de suero verde claro en los ratones en las 2 cámaras de aislamiento a la izquierda y a la derecha, respectivamente. El más oscuro de la izquierda es la versión original del suero de regeneración de lagarto, y el más claro de la derecha es el suero de regeneración de lagarto que mi maestra y yo hemos mejorado en los últimos días. Por favor, observe atentamente las diferencias entre ellos. Como explicó Gwen, Locke Parker observó cuidadosamente los cambios en los 2 ratones a su izquierda y derecha. En primer lugar, los ratones de suero originales de la izquierda mostraron el efecto más obvio y rápido del fármaco. La pata delantera izquierda del ratón blanco de la izquierda se estaba regenerando a una velocidad visible a simple vista, y pronto volvió a crecer una pata completa y sana. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Después de que el suero de regeneración del lagarto volvió a crecer, sus efectos no cesaron allí. En cambio, continuó causando mutaciones en los cuerpos de los ratones. Primero, su pelaje empezó a caerse. Luego, numerosas escamas diminutas de color verde oscuro brotaron en la piel. Finalmente su tamaño aumentó varias veces hasta convertirse en el tamaño de un gatito. Además, el ratón blanco de la izquierda también se ha vuelto sediento de sangre y violento, golpeando frenéticamente el cristal reforzado en un intento de salir. Locke Parker negó con la cabeza: claramente, fue un completo fracaso. A continuación, Locke Parker centró su atención en los ratones de suero de la derecha, que habían sido mejorados preliminarmente. En comparación con la rápida regeneración de los efectos del fármaco en el ratón de la izquierda, la regeneración de los efectos del fármaco en el ratón de la derecha fue mucho más lenta. Todos los de la izquierda se han regenerado y completado sus mutaciones, mientras que los de la derecha apenas están comenzando a desarrollar nuevas extremidades a un ritmo extremadamente lento. Incluso se puede ver claramente todo el proceso de reconstrucción de las nuevas extremidades del ratón de la derecha, desde cada nervio, cada vaso sanguíneo, hasta cada hueso y músculo. Después de 10 largos minutos, al ratón de la derecha finalmente le creció su nueva pata delantera izquierda. Lo bueno es que el ratón de la derecha, al que le creció una nueva pata, no siguió mutando como el ratón de la izquierda, ni se volvió violento. En cambio, permaneció tan dócil como siempre, lamiendo el pelaje de su nueva pierna. Locke Parker se acarició la barbilla pensativamente, miró a Gwen y preguntó: el nuevo suero no muestra ninguna anomalía por el momento. Usted y el Dr. Connors han confirmado que el suero mejorado para la regeneración del lagarto de regeneración sérica se ralentiza y la tasa de mutación se retrasa, no se elimina. Antes de que Gwen pudiera responder, la voz del Dr. Connors apareció primero. Imposible, absolutamente imposible. Esta vez realicé pruebas muy rigurosas. No solo probé su eficacia en ratones, sino que también realicé un experimento de unión con mi propia muestra de sangre y el nuevo suero, lo que confirmó la estabilidad de la eficacia del fármaco. En ese momento, el Dr. Connors, que acababa de sumergirse en su investigación, se acercó a Carl y le dijo con absoluta certeza. Al escuchar esto, Locke Parker miró con curiosidad al Dr. Connors, cuyas ojeras eran bastante notorias y que no parecía particularmente contento con los efectos del suero, y preguntó: si es así, ¿por qué no se toma un descanso, doctor? ¿Por qué seguís realizando experimentos? Dr. Connors meneó lentamente la cabeza y suspiró: porque aún no es perfecto. Con la ayuda de Gwen, logré eliminar el defecto en el suero que causaba que los humanos mutaran en lagartos. Sin embargo, debido a que se eliminó esta característica,
la eficacia regenerativa del suero también se debilitó considerablemente. Como pueden ver, incluso con el suero de regeneración de lagarto mejorado, un pequeño ratón blanco tarda 10 minutos en recuperar completamente su pata. Si se tratara de un ser humano, que es mucho más grande, el tiempo de recuperación de una extremidad cortada sería mucho más largo y la dosis sería mucho mayor que antes, cuando una inyección podía restaurar completamente una extremidad. Ahora se necesitan al menos varias inyecciones para restaurar completamente un brazo humano. Además, estos sueros no pueden inyectarse al mismo tiempo, deben inyectarse a intervalos, preferiblemente una vez por semana, para que una persona vuelva a desarrollar un brazo completo después de más de 5 inyecciones, lo que equivale a más de 5 semanas. Pero ese ni siquiera es su mayor defecto. Lo más importante es que sus efectos no son permanentes. El nuevo suero solo puede reparar permanentemente heridas menores en el cuerpo con un solo tratamiento. En casos de traumatismo físico mayor o amputación de una extremidad, una vez que una nueva extremidad se ha regenerado a partir del suero, es necesario administrar una nueva inyección de suero cada mes para mantener la actividad de la nueva extremidad. De lo contrario, la nueva extremidad degenerará y se marchitará hasta perderse nuevamente. Al escuchar al Dr. Kahnars mencionar los principales defectos del nuevo suero, Locke Parker no mostró ninguna decepción, en cambio, su rostro se iluminó de alegría. Genial. Disculpe, ¿qué dijo? Dr. Kahnars miró a Locke Parker con expresión desconcertada y luego le mordió la oreja, preguntándose si había oído mal. Me siento decepcionado por los defectos de mi propio trabajo y tú estás a mi lado elogiándolo. ¿Qué quieres decir con eso? Incluso Gwen y Peter miraron a Locke Parker con cierta sorpresa. Claramente, no esperaban que Locke Parker reaccionara con tanto deleite después de enterarse de las imperfecciones del nuevo suero de regeneración de lagarto. Sin embargo, no es de extrañar que Locke Parker estuviera tan sorprendido. Después de todo, lo que el Dr. Kahnars consideró un suero mejorado fallido en realidad coincidió con los efectos del suero regenerativo que Locke Parker había previsto lanzar después de su lanzamiento al mercado. En realidad, no quiere ayudar a otros regenerando suero, solo quiere ganar dinero cotizándolo en el mercado. ¿Cómo se puede ganar dinero? Naturalmente, cuanto más vendas, más dinero ganarás, y solo con clientes habituales podrás seguir ganando dinero. Esta versión actual del suero regenerador, con su eficacia reducida, cumple perfectamente ambos requisitos. Tienes que comprar al menos 5 a la vez y luego tienes que seguir comprándolos todos los meses. ¿No es eso lo que quieren los capitalistas? Entonces Locke Parker tomó la decisión directamente: dame la fórmula de este suero. Doctor, puede descansar un rato y esperar pacientemente la buena noticia de su libertad después de que termine de ocuparme de sus asuntos. Dr. Kahnars se sorprendió al principio, luego se dio cuenta de lo que quería decir y frunció el ceño. ¿Quieres decir que los efectos del suero de regeneración se detienen aquí? Chapter 46. Locke no respondió ni sí ni no, sino que le dio una palmadita en el hombro al Dr. Kahnars y le dijo con seriedad: Dr. Kahnars, solo has pensado en hacer que tu suero de regeneración de lagarto sea más efectivo, pero has considerado las consecuencias si realmente se vuelve perfecto. Las consecuencias. El Dr. Kahnars frunció aún más el ceño, algo incapaz de comprender cuáles serían las consecuencias. Al ver esto, Locke se volvió aún más directo. ¿Por qué crees que el padre de Peter decidió dejar a Ashburn Corporation cuando el proyecto en el que trabajaba contigo estaba apenas a mitad de camino? Es porque la habilidad de superaraña que cultivó Richard era demasiado perfecta. Puede otorgar a las personas superfuerza, superresistencia, supervelocidad de reacción que excede con creces su propio tamaño, como una araña, así como una capacidad superregenerativa que es ligeramente más débil que su suero de regeneración. ¿Y crees que Norman Ashburn quería esta superaraña simplemente para usarla para crear seda de superaraña aún más resistente? No, Norman Ashburn quería utilizar la habilidad de superaraña de Richard en la guerra para crear supersoldados genéticamente modificados. Por eso Richard de repente decidió dejar a Ashburn. Entonces lo entiende ahora, doctor. Esta versión de tu suero de regeneración de lagarto ya es la mejor versión que se puede lanzar al público.
Una versión que puede beneficiar a toda la humanidad y evitar hundir al mundo en una guerra de superhumanos debido a su surgimiento. Entonces, ahora dígame si entiende, doctor. ¿Cuál es el mejor secuestro del mundo? No es el secuestro físico de Tony por parte de la pandilla de los 10 anillos, que implicó misiles y palizas, es el secuestro moral que Locke está haciendo ahora, atacándolo desde lo más profundo de su alma. El chantaje moral puede hacer que la otra parte se sienta culpable y responsable, obligándola así a hacer cosas voluntariamente por usted. En lugar del sentimiento de disgusto que surge al secuestrar físicamente a alguien y luego exigirle por la fuerza que haga cosas por usted, lo que lo hace sentir resentido y aún más resentido. Por supuesto, este método solo funciona para personas moralmente rectas como el Dr. Connors. Si intentas chantajear moralmente a alguien como Locke, solo te dará un golpe devastador. Al mirar al justo y elocuente Locke, Connors de repente se sintió como un mocoso imprudente e infantil en su presencia, y no pudo evitar bajar la cabeza avergonzado. Yo, entiendo, señor. Cuando Locke vio al Dr. Connors asentir, una sonrisa regresó a su rostro serio. Ahora que ya hemos entregado el palito, es hora de ofrecer un dulce regalo. Entonces Locke le dio otra palmadita en el hombro al Dr. Connors, y su tono se suavizó una vez más. Por supuesto, no digo que no debas continuar tu investigación para encontrar un suero de regeneración de lagarto más perfecto. Por el contrario, seguiré apoyándote plenamente en todos los aspectos para que continúes tu investigación sobre un suero regenerativo más perfecto. Pero hay que recordar que, aparte de la versión actual del suero, nunca se debe filtrar ninguna otra versión del mismo. Solo nosotros podemos usarlo. De lo contrario, no solo será un desastre para ti y para mí, sino también una enorme catástrofe para el mundo entero. Lo entiendo, señor. Connors asintió repetidamente, comportándose tan obedientemente como un estudiante enseñado por un maestro. Está bien, me alegro de que lo entiendas. Ahora deja tu trabajo y descansa bien un rato. La investigación es importante, pero tu salud es la base para continuar tu investigación. Locke se mostró satisfecho con el cambio de actitud del Dr. Connors. Después de hacerle algunas preguntas más al Dr. Connors, les guiñó un ojo a Gwen y Peter. Gwen y Peter lo entendieron de inmediato y, después de decirle al Dr. Connors que descansara un poco, siguieron a Locke fuera del laboratorio. En el camino hacia arriba, Gwen y Peter miraron la espalda de Locke con ojos llenos de admiración. Claramente, el chantaje moral de Locke no solo había conmovido al Dr. Connors, sino también a Gwen y Peter. Locke llevó a Gwen y Peter a la sala de juegos en el tercer piso antes de detenerse. Después de dejarlos sentarse, Locke cerró la puerta detrás de él. En medio de sus miradas desconcertadas, Locke se volvió hacia Peter y fue directo al grano. Peter, ¿has pensado en la pregunta que te hice antes? Gwen, que no estaba al tanto de esto, estaba un poco confundida, pero Peter inmediatamente se dio cuenta de lo que Locke estaba preguntando. Ante esta pregunta, la alegría de Peter por convertirse en un vecino amigable en Nueva York después de convertirse en Spider-Man se extinguió instantáneamente como si le hubieran vertido un balde de agua fría encima, dejando su corazón tan lento como un charco de agua fría y estancada. Después de un largo silencio, Peter finalmente levantó la cabeza, luciendo completamente abatido. No lo sé, Locke, no lo sé. No puedo perdonar a Norman por matar a mis padres, y no puedo animarme a matar a nadie más. No puedo tomar ninguna decisión. Escuchar la respuesta de Pedro, que podría calificarse de indecisa e incluso cobarde, fue bastante desalentador. Locke no se sintió decepcionado porque era mucho mejor que la peor elección que Peter había hecho jamás. Al menos Peter no decidió perdonar al asesino que indirectamente mató a sus padres, como Naruto, el vecino, y en su lugar dijo cosas como: a Locke no se le permite decir nada malo sobre Norman Osborn. Norman Osborn es el más guapo, lo cual es exasperante, ¿verdad? Fanáticos de Naruto, por favor no me ataquen, esto solo representa la opinión personal del protagonista Locke. A Locke no parecía importarle la indecisión de Peter. Aunque Pedro en este universo tiene un primo más dominante, es menos independiente que en otros universos. Pero es precisamente gracias a su primo que Peter en este universo ya no tiene que experimentar el dolor de perder al tío Ben,
a la tía May, o incluso perderlo todo, para poder ser su amigable vecino Spider-Man sin preocupaciones, ¿verdad? Así que esta vez es lo mismo. Al ver que Peter no podía tomar una decisión, Locke afirmó: «Como no puedes tomar una decisión, entonces yo tomaré esa decisión por ti». Pero como siempre, aquellos que no toman una decisión nunca deberían intentar instruir a quienes sí la toman. Ahora respóndeme, ya sabes. Desde que Peter se mudó a su casa, Locke ha estado tratando de cambiar la personalidad de Peter. Sabía que no podía cambiar la naturaleza amable de Peter, ni quería hacerlo. Pero tampoco quería que su propio Peter se convirtiera en una persona tontamente amable, como los 3 insectos en el mismo marco, o Locke, la araña que impidió que la araña holandesa vengara a la tía May. En su opinión, el intento de Locke de detener la venganza de Ollanda para que Ollanda no se arrepintiera de su asesinato impulsivo fue un error. Locke cree en el poder de la retribución y la venganza rápidas. Chapter 47. En cuanto a perdonar a los enemigos, olvidémonos de eso, ese es el trabajo de Dios. Locke dijo que solo quería enviar al enemigo a encontrarse con Dios. Entonces Locke le inculcó a Peter desde muy joven la idea de que puedes elegir ser amable, puedes enfrentar un problema sin tomar ninguna decisión, pero nunca debes interferir con otra persona que haya tomado una decisión. Y claramente, la transformación psicológica de Peter por parte de Locke, que comenzó en la infancia, fue muy exitosa. Aunque Peter había adivinado lo que Locke iba a hacer, no lo detuvo. En lugar de eso, asintió en silencio como siempre y decidió aceptar la elección de Locke. Leer buenos libros de Taiwán es muy conveniente. Al igual que cuando Peter era un niño y Locke fue intimidado por el matón de la escuela, Peter lo ayudó a vengarse. Aunque Pedro no estuvo de acuerdo, nunca se negó. Y Gwen, no hace falta decirlo. Con su mente inteligente, ya había descubierto la secuencia básica de eventos escuchando las palabras de Locke desde el sótano hasta la sala de juegos. Además, en comparación con Peter, que solo adivinó que Locke iba a matar a alguien, Gwen, como testigo que había visto personalmente a Locke cometer un asesinato, estaba más segura de que Norman Ashburn estaba en peligro. Sin embargo, tampoco tenía intención de detener a Locke. A diferencia de la pura bondad de Peter, Gwen, debido a que su padre era policía, aunque recibió una educación positiva desde muy joven, había visto mucho más del lado oscuro de la sociedad que Peter. Ella sabía que a veces el perdón por sí solo no podía hacer que un enemigo fuera amable. Por el contrario, cuanto más amablemente elijas perdonar y ayudar a la otra parte, más inescrupulosa se volverá la persona malvada, causándote un daño secundario. Por ejemplo, cuando fue secuestrada hace 2 años, no fue porque su padre, el sheriff Stacy, era de buen corazón y no vaciaba las revistas de los criminales como lo hacían otros oficiales, sino que simplemente los arrestaba para darle otra oportunidad de empezar de nuevo. Un pequeño encuentro que Gwen nunca había experimentado en otros universos llevó a Gwen de este universo a tener una visión completamente diferente de los criminales. Los delitos menores pueden justificar prisión. Pero cualquiera puede matar a un asesino. Por eso se enamoró perdidamente de Locke, el antihéroe despiadado y decisivo que se atrevió a hacer lo que su padre sheriff no haría. Así es, esta es una Gwen medio corrupta. Sin embargo, Gwen lo ocultó bien y no dejó que nadie descubriera el trauma psicológico que sufrió después de ese secuestro. Al ver que Peter y Gwen no tenían objeciones a lo que había dicho, Locke quedó satisfecho y no planeó quedarse más tiempo. En cambio, se acercó a la ventana, la abrió y le dijo a Pedro: «Como no hay problemas, no tienes que preocuparte por el resto. Por cierto, por favor dile a Ben y May que no estaré en casa para cenar esta noche». Esta noche. Peter no tenía intención de detener a Locke, pero aún así se rascó la cabeza confundido. «Pero es solo por la tarde. ¿Ya estás planeando tomar acción?» Locke miró a Peter y sonrió enigmáticamente. «Por supuesto que no. Las arañas son cazadoras nocturnas, el día no es adecuado para ellas. La mayoría de las arañas prefieren otra actividad durante el día». ¿Qué evento? Peter todavía se rascaba la cabeza tontamente, pero Gwen, que ya había aprendido en detalle sobre los hábitos de las arañas,
ya se estaba sonrojando después de enterarse de que las habilidades de Locke estaban relacionadas con las arañas. Debido a que la mayoría de las arañas tienen patrones de sueño opuestos a los humanos, cazan de noche, por lo que naturalmente pasan sus días. Susie. Un hilo de seda de araña se disparó y tiró de la sonrojada Gwen hacia los brazos de Locke por la ventana. Locke se sentó en el alféizar de la ventana con Gwen en un brazo y le sonrió a Peter: tu práctica adicional de esta noche está cancelada porque Gwen será tu asistente del Dr. Connors. Ahora, Gwen asumirá el nuevo castigo por ti. Antes de que Peter pudiera reaccionar, Locke ya se había llevado a Gwen por la ventana, balanceándose sobre sus telarañas. Solo Pedro, que había recobrado el sentido común, quedó atrás, mirando con envidia. Peter no pudo evitar caminar hasta la ventana y mirar hacia la casa de al lado, donde vio a Mary Jane regando flores en el jardín. Mary Jane pareció sentir la intensa mirada de Peter, lo miró y saludó con una sonrisa. Esta acción inmediatamente hizo que Peter hiciera pucheros, sonrió tontamente y le devolvió el saludo a Mary Jane. Se preguntó si debería seguir los pasos de su primo y perseguir a su propia chica. Si Locke lo supiera, definitivamente diría: no, Peter, no somos iguales. Soy yo el que está siendo perseguido. El mismo hotel que la última vez, la misma batalla abrumadora, el mismo cigarrillo después. Después de que Gwen se quedó dormida por agotamiento, Locke estaba en el balcón, fumando un cigarrillo mientras hablaba con Kingpin. Esta llamada con Kingpin se debió en parte a que Kingpin transfirió $50 millones de Chili Peppers a Kingpin. Por otro lado, Locke le pidió a King que lo ayudara a buscar el plano de planta de Osborne Estate y la situación de seguridad dentro de la finca. Aunque Locke es lo suficientemente fuerte ahora y puede infiltrarse en la mayoría de los lugares con una velocidad incomparable, aún necesita ser cauteloso. Locke nunca libra una batalla que no esté seguro de poder ganar. Ahora que había decidido enviar a Norman Osborn a conocer a su creador, tenía que estar seguro del éxito. Kingpin, fiel a su reputación como el hombre mejor conectado de Nueva York, estuvo a la altura de las expectativas de Locke y rápidamente le envió los planos estructurales de Osborne Estate, así como información sobre el equipo de seguridad. Incluso en el plano de la mansión, Kingpin marcó cuidadosamente la habitación de Norman Osborn y la ubicación de la casa segura oculta en su interior. A esto, Locke solo pudo decir: mira, así es el profesionalismo. El elaborado plan de Locke de matar personalmente a Norman Osborn no era simplemente para vengarse de Peter. La razón principal es que la versión mejorada del suero de regeneración de Lagarto ahora ha cumplido con sus expectativas. Y si quiere publicarlo, Norman Osborn tiene que estar muerto. Después de todo, todas las patentes de investigación del Dr. Connors fueron registradas bajo el nombre de Norman. De lo contrario, si libera el suero regenerativo y Norman toma represalias con una demanda por derechos de autor, despojándolo de sus derechos de propiedad sobre el suero, eso sería inaceptable. Entonces, para evitar problemas futuros, Locke decidió deshacerse primero de Norman Osborn. Y tratar solo con Norman Osborn no es suficiente, Locke también necesita acabar con toda la corporación Osborn. De lo contrario, incluso si Norman Osborn muriera, su hijo Harry Osborn podría heredar todas las patentes bajo su nombre. Sin embargo, Locke no tenía la intención de matar a Harry también, porque incluso si Harry muriera, esas patentes probablemente caerían en manos de otros ejecutivos de Osborn Corporation. No puede simplemente eliminar a Osborn por el bien de una patente, ¿verdad? Entonces planeó cambiar su enfoque y, después de lidiar con ese viejo zorro Norman, tomaría el control de su hijo Harry, ese niño ingenuo e inocente. No solo quería obtener los derechos de patente del Dr. Connors, sino que también quería adquirir toda la corporación Osborn a través de Harry. Chapter 48. Noche. Finca Osborne. La otrora magnífica mansión ahora parecía inusualmente sin vida. Aparte de los ejecutivos de Osborn Corporation que entraron corriendo y luego salieron con expresiones indiferentes, la vasta propiedad estaba llena de esa gente. Lo único que quedó fueron los sirvientes, silenciosos y temblorosos, caminando alrededor de la mansión, y el equipo de seguridad completamente armado patrullando la mansión. Jack, ¿cuánto falta para que Harry regrese?
En una habitación oscura en lo profundo de la mansión, dos figuras borrosas se pusieron de pie y se acostaron. De pie junto a la cama, vestido con un frac, estaba Jack, el viejo mayordomo que había trabajado en Osborne Estate durante 2 generaciones. El que yacía en la cama solo podía ser el dueño de la mansión, el propio Norman Osborne. Butler Jack se inclinó respetuosamente ante Norman en la cama y respondió: «Maestro, he seguido tus instrucciones y le he notificado al joven maestro que regrese lo antes posible. Ha aceptado y debería regresar dentro de este mes». «¿Dentro de este mes?», Norman preguntó, quitándose el respirador de la cara. Su voz se volvió seria. «No, debe regresar la próxima semana». «Yo, tos, me temo que no puedo aguantar tanto tiempo. Sin Richard, Connors es un pedazo de basura inútil. Su suero de regeneración de lagarto fracasó después de 10 años, y con él, mi última esperanza de curación también fracasó. Ahora esos vampiros en las altas esferas de Osborne saben que estoy acabado, y todos están mirando mi posición, esperando morir pronto. Yo, debo darle todo a Harry, a mi compañía y, la esperanza de que la familia Osborne continúe antes de que yo muera». Al oír esto, Jack tembló levemente y preguntó con una expresión complicada: «¿Quieres decir, el hombre araña?». «Así es». Norman se sentó lentamente en la cama. Su rostro emergió de las sombras por primera vez, un rostro completamente diferente al de la gente común. La tez de una persona normal, además de amarilla, blanca y negra, solo es roja cuando está emocionalmente agitada. Pero en ese momento, el rostro de Norman tenía un color verde grisáceo extremadamente anormal. Era como un zombi que había estado muerto durante algún tiempo, con incluso sus ojos parpadeando levemente con luz verde. El rostro de Norman de repente se retorció y contorsionó, y su voz se volvió ronca y enloquecida. Supe en el momento en que vi a ese supuesto hombre araña en las noticias que sus poderes definitivamente estaban dados por la fórmula superaraña correcta que Richard, ese traidor, le quitó. Solo las superarañas criadas por Richard pueden otorgar a los humanos efectos superiores a los del suero de supersoldado del Dr. Erskine. Y la superaraña es la única forma de curar la enfermedad genética de la familia Ashburn, además del suero de regeneración del lagarto. Por lo tanto, debemos capturar a Spider-Man a toda costa. Incluso Jack, el viejo mayordomo que había derrotado a una generación de la familia Ashburn, estaba tan asustado por la apariencia diabólica de Norman que instintivamente dio 2 pasos atrás. Miró al anciano que tenía delante y sintió una sensación de desconocimiento, como si Norman se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Jack tragó fuerte, se secó la garganta y dijo con voz temblorosa: «Señor, ha aumentado usted nuevamente la dosis de ese medicamento». La Dra. Ophelia Sarkisian dijo que si bien utilizó un método para combatir el veneno con veneno para combinar el suero de regeneración imperfecto del lagarto y el veneno de la superaraña para crear una medicina especial que podría retrasar su condición. Pero la Dra. Ophelia Sarkisian también dijo que solo puede prolongar la vida, no curar la enfermedad genética, y nunca debe usarse en exceso, de lo contrario tendrá consecuencias impredecibles y graves. Después de unos segundos de silencio, la expresión enloquecida de Norman volvió repentinamente a la calma y dijo con indiferencia: «Conozco mi cuerpo mejor que tú. No sé si habrá consecuencias impredecibles si no se aumenta la dosis, pero ciertamente no duraré hasta que Harry regrese. Así que adelante, trae a Harry de vuelta lo antes posible». «Maestro, sí». Jack miró al maestro que se había vuelto familiar nuevamente, con los ojos ligeramente húmedos, bajó la cabeza y se giró para irse. Sabía que podría estar despidiéndose de otra generación de la familia Osborne que había muerto de una enfermedad hereditaria. Pensando en el padre de Norman, fue él quien despidió a Norman. «Espera». Justo antes de que Jack estuviera a punto de salir de la habitación, Norman lo volvió a llamar. Tan pronto como Jack se dio la vuelta, vio a Norman lanzarle una unidad USB, que rápidamente atrapó. Norman volvió a acostarse a la sombra de la cama, con la voz baja y amenazante. «Estos son todos los proyectos de inversión que le dejé a Harry y que potencialmente podrían curar la enfermedad hereditaria de la familia Ashburn. No tengo tiempo para verificarlos uno por uno. Si Harry regresa y ya no estoy aquí,
dáselo y deja que encuentre su propia esperanza. Al escuchar las palabras de su maestro, que parecían las últimas, Jack ya no pudo soportar quedarse y se alejó de la habitación de Norman con lágrimas en los ojos. No podía mostrar debilidad ni derramar lágrimas delante del maestro. Todavía tenía que prepararse para el funeral del maestro, cuidar al joven maestro para el maestro y ver al joven maestro recuperarse y dar a luz a un bebé sano. Golpe. Mientras Jack caminaba, tomando resoluciones en su mente, como era de esperar, sucedió algo inesperado. Solo había dado unos pocos pasos fuera de la habitación de Norman cuando, como si lo hubiera golpeado un rey de 100 toneladas, su anciano cuerpo salió volando como un saco roto y se estrelló contra la pared de la habitación de Norman. Cuando el cuerpo retorcido de Jack, cubierto de sangre, se deslizó por la pared, sangraba por los 7 orificios y estaba más que muerto. La persona que causó la trágica muerte de Jack fue, por supuesto, Locke, quien acababa de terminar de desalojar al equipo de seguridad de la mansión y llegó al lugar. Tan pronto como llegó, vio al secuaz número 1 de Norman salir de la habitación de Norman con algo en la mano y, naturalmente, no pudo dejarlo ir. Locke metió casualmente la unidad USB que le había arrebatado al mayordomo cuando lo metió en su bolsillo y caminó paso a paso hacia la habitación de Norman. Locke abrió de una patada la puerta de seguridad que requería una contraseña y entró pavoneándose. Sin embargo, Norman no estaba en la habitación, solo había una cama de hospital vacía y el pitido del equipo médico. Pero Locke no tenía prisa en absoluto, en lugar de eso, fue directamente a una estantería. Así es, esta es la ubicación de la entrada oculta a la casa segura en el diagrama de diseño de la mansión que le dio Kingpin. Locke empujó sus brazos como flechas dentro de la estantería de madera, abriéndola con fuerza hacia ambos lados. Mientras volaban astillas de madera, la estantería se partió en dos, dejando al descubierto una pesada puerta de metal plateada para Locke. Chapter 49. Locke extendió la mano y pasó suavemente sobre la puerta de metal, pero no pudo encontrar ningún espacio. Esto llevó a Locke a exclamar con admiración: «Vaya, eres bastante cauteloso». Este tipo de puerta de acero completamente cerrada es la más difícil de abrir. Desafortunadamente no funcionó en Locke. Esta cosa puede bloquear a la gente común, e incluso Peter, Spider-Man, podría no ser capaz de atravesarla con fuerza bruta. Pero Tobey Maguire no es el Spider-Man promedio, es un Spider-Demon. Y ella es un demonio araña que ha sido mejorado por +1 después de absorber el poder de Peter. Locke dio 2 pasos hacia atrás, inclinó la parte superior de su cuerpo ligeramente hacia atrás, levantó el pie derecho y dio una poderosa patada frontal derecha a la puerta de metal. Cuando, con una sola patada, la puerta de acero de Norman, que era comparable a la bóveda de un banco, se abolló y se torció hasta quedar irreconocible. Al ver que funcionaba, Locke añadió otra patada. Rumble. La ya precaria puerta de acero salió volando instantáneamente, chocando contra la casa segura y levantando una nube de polvo. Locke avivó el polvo frente a él mientras entraba a la casa segura. Ya podía ver a Norman sentado en el suelo dentro de la casa segura usando la función de imágenes térmicas de su traje. Sin embargo, Locke no se acercó a Norman de inmediato porque su sentido arácnido se activó en ese momento. Esto indica que hay una presencia extremadamente peligrosa en esta casa segura. No había nadie más allí además de Norman. Así que está claro que el peligro viene del propio Norman. Bajo la mirada escrutadora de Locke, Norman se levantó lentamente del suelo, arrojó al suelo las diversas jeringas vacías que tenía en la mano y su voz volvió a ponerse frenética y ronca. Tú, hombre araña. De hecho te atreviste a entregarte en mi puerta. Ja ja ja. Ja 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 ja. ¿Sabes qué? Si hubiera sido unos días después, tal vez no lo habría logrado, y Harry habría tenido que continuar con mi misión inacabada. Pero hoy has llegado tú, mi antídoto, el Spider-Man perfecto de Richard. Mientras te coma, créeme, me curaré. No, no está curado. Está mejorando. Más fuerte. Más perfecto. Mientras Norman hablaba, su cuerpo comenzó a mutar debido a la inyección que recibió, que contenía una mezcla de suero de regeneración de lagarto y veneno de superaraña. Originalmente medía solo 1,8 metros de altura,
comenzó a crecer rápidamente, pronto superó los 2 metros de Locke y se acercó a los 3 metros. Posteriormente, al cuerpo más alto de Norman le comenzaron a crecer innumerables pústulas repugnantes, y los brazos marchitos volvieron a crecer desde ambos lados de sus costillas. Finalmente, incluso el rostro de Norman comenzó a mutar. Además de sus 2 ojos originales, le crecieron 6 ojos más en las mejillas, se le cayeron los dientes y fueron reemplazados por una nueva boca llena de dientes afilados. De humano, se convirtió en un monstruo verde con 6 brazos, 8 ojos y pus por todo el cuerpo. Norman, ahora completamente mutado, se lamió sus dientes nuevos y afilados con su lengua bifurcada. Sus 8 ojos verdes inyectados en sangre miraron a Locke como un depredador y se rió suavemente. Jeje, ¿estás listo para que mi vientre te trague completamente en un monstruo? Locke dejó de quedarse allí y observó. En cambio, agarró una puerta de acero cercana y caminó hacia Norman paso a paso, diciendo con impaciencia: sigan y sigan, porque ustedes, villanos, siempre tienen que seguir y seguir con su larga charla antes de que comience una pelea. Es realmente molesto escucharlo tan a menudo. Sushi. Locke se alejó con el pie y apareció frente a Norman en un instante. Con un repentino movimiento de su mano, la puerta de acero se cerró de golpe hacia Norman. Golpe. Con 6 brazos, Norman no fue alcanzado fácilmente. Los 6 brazos agarraron la puerta de acero que lo atacaba y la detuvieron por la fuerza en el aire. Pero Norman todavía estaba en shock, porque incluso con sus 6 brazos, casi no podía atraparlo. Incluso si lograra atraparlo, todavía me dolían los 6 brazos. Mientras Locke continuaba ejerciendo fuerza al otro lado de la puerta de acero, los 6 brazos de Norman ya crujían y las pústulas de sus brazos estallaban y salpicaban. Claramente, a pesar de ser más alto y tener 4 brazos adicionales que Locke, Norman fue completamente superado en fuerza por Locke. Mientras Norman estaba inmovilizado contra la pared por la inmensa fuerza de Locke, maldijo interiormente. Vaya, ese es un generoso regalo de cangrejo. Tu poder es ridículo, ¿no? Ahora soy un híbrido de genes de araña y lagarto, así que en términos de fuerza, debería abrumar completamente a mi oponente. Pero ahora es él el que está siendo reprimido. Esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. A menos que... Norman miró a Carl con los 8 ojos y dijo asombrado: no eres Spider-Man. Tus habilidades no provienen de la super araña que Richard entrenó. Ja, alguna vez dije que era Spider-Man. Locke se burló y empujó aún más fuerte contra la puerta de acero, intentando cortar a Norman en 2. Esto provocó que las armas de Norman, que ya estaban en su límite, cedieran. No solo estallaron los abscesos en los 6 brazos, sino que también se agrietaron los músculos y los huesos. La puerta de acero se estaba incrustando lentamente en la carne de su pecho. Al ver que estaba a punto de morir, Norman endureció sus ojos y de repente abrió su enorme boca con dientes afilados y en espiral como los de Pennywise, escupiendo un charco de pus verde. Peligro. El sentido arácnido de Locke le dio una advertencia en el momento en que Norman abrió la boca, permitiéndole liberar decisivamente la puerta de acero, saltar hacia atrás y agacharse en el techo. El lugar donde acababa de estar estaba ahora corroído por el pus que Norman había escupido y emitía humo azul. Si vas a pelear, entonces pelea. Pero escupir es un truco infantil. Es repugnante. Después de haber logrado ambos objetivos, convertir a Norman en un monstruo y probar el poder de la araña mutada, Locke ya no juega y se está poniendo serio. Usi usi usi. Locke levantó la mano para apuntar y, una tras otra, le dispararon bolas de seda de araña desde la muñeca, golpeando con precisión las 6 manos y 2 piernas de Norman, para luego explotar sobre ellas, envolviendo completamente el enorme cuerpo de Norman. Aunque su seda de araña de producción propia no se puede configurar con cientos de modos como un lanzador de seda de araña, aún puede tener algunas variaciones simples. Por ejemplo, la actual bomba explosiva de seda de araña. Se lanza en forma de canicas, que explotan automáticamente al alcanzar el objetivo, restringiendo así al enemigo. La seda de araña de Locke es varias veces más fuerte que el alambre de acero, e incluso el normando mutado no podría liberarse de ella en poco tiempo. Además,
Los 6 brazos de Norman se rompieron en la reciente lucha con Locke y todavía están siendo reparados, por lo que no puede ejercer ninguna fuerza. Y Locke no le dará esa oportunidad de liberarse. Locke una vez más pegó 2 hilos de seda de araña normales a la pared detrás de Norman, estiró los hilos hasta su máxima elasticidad con ambas manos y luego usó la fuerza para lanzar todo su cuerpo en una patada voladora hacia Norman Leo. La velocidad a la que fue lanzado era casi invisible a simple vista. Después de un ruido sordo en la casa segura, Locke aterrizó detrás del cuerpo sin cabeza de Norman. Snap. Norman Osborn está muerto. Chapter 50. Y para evitar que Norman sobreviva después de perder la cabeza debido a una mutación. Luego Locke subió y pateó a Norman en el pecho izquierdo y derecho, respectivamente. 2 piernas para el torso, 1 pierna para la cabeza, incluso un dios sacudiría la cabeza. Es una lástima que Norman Osborn en este universo muriera antes de poder convertirse en el Duende Verde completo. Ahora que toda la gente ha muerto, el incendio es inevitable. Después de todo, el asesinato y el incendio provocado se cometen juntos. Cuando estaba limpiando el equipo de seguridad en Osborne Estate, encontró el lugar donde el equipo de seguridad almacenaba armas. Las armas también son fuego, son prácticamente todas iguales. Por lo tanto, después de expulsar de la mansión a todos los sirvientes inocentes que habían quedado inconscientes, Locke comenzó a instalar C4 en toda la mansión. Finalmente, después de colocar el cuerpo mutado de Norman entre los cadáveres del equipo de seguridad, se alejó de la mansión en una telaraña y detonó el C4 en la mansión. A la luz del fuego, Locke se balanceó con gracia sobre su telaraña. En cuanto a lo que sucederá a continuación, Locke no necesita preocuparse por ello. Aparte de Peter y Gwen, probablemente nadie más sabe que él estaba detrás de esto. Después de todo, tenía la estructura de la mansión y el mapa de defensa, por lo que evitó la vigilancia en todo momento y noqueó a los sirvientes acercándose sigilosamente por detrás. Incluso hizo estallar la sala de vigilancia de la mansión, por lo que fue prácticamente infalible. Incluso si la policía investiga, a lo sumo encontrarán el cadáver mutado de Norman, los cuerpos del equipo de seguridad y la finca Osborne, que fue bombardeada hasta quedar en ruinas. Al final, esos inútiles agentes de policía estadounidenses probablemente clasificarán este incidente como un caso de un normando mutado que se mata entre sí y muere junto, cerrando así el caso. Mientras tanto, los ejecutivos de Osborn, que durante mucho tiempo habían esperado la muerte de Norman, alimentarían aún más las llamas, haciendo parecer que Norman era el culpable incluso si el incidente no lo fuera. Después de todo, esto le daría a la junta directiva una mejor razón para expulsar a la familia Osborne de la corporación Osborne. Es una tradición de larga data en las empresas estadounidenses que la junta directiva destituya al presidente. Tony Stark de Stark Industries y Harry Osborn de Osborn Corporation experimentaron situaciones complicadas similares. Por lo tanto, por todas estas razones, a Locke no le preocupaba en absoluto que alguien sospechara de él. Sin embargo, después de terminar, Locke no fue directamente a casa ni regresó al hotel para encontrar a Gwen dormida. En lugar de eso, fue a la Torre Fisk de Kingpin. Esta vez, Locke no tomó el ascensor, en cambio, subió por la ventana hasta la oficina de Kingpin en el piso superior. Después de golpear la ventana varias veces a través del cristal, Kingpin se acercó a su oficina y le abrió la ventana. Cuando Locke entró, Kingpin preguntó con una sonrisa: «Spider, ¿qué te trae por aquí?». Al escuchar esto, Locke miró a Kingpin de arriba abajo y frunció el ceño: «¿Dónde está tu jefe?». Kingpin quedó desconcertado por un momento y luego se encogió de hombros aliviado. «Tal como dijo el jefe, esto no se te puede ocultar en absoluto. ¿Puedo preguntar cómo descubriste que yo no era el jefe?». Locke señaló con desdén su rostro: «En primer lugar, King nunca me llama araña. En segundo lugar, estás demasiado gordo. Kingpin tiene más del 90% de músculo, incluida la cara, mientras que tu cara es simplemente muy gorda. Entonces dime, ¿dónde está tu jefe?». «Ya veo. Bueno, entonces no puedo evitarlo. Después de todo, no tengo el talento del jefe para entrenar». Kingpin suspiró 2 veces, se inclinó respetuosamente ante Locke y le explicó: «En cuanto al jefe,
una pandilla problemática ha llegado recientemente a Hell's Kitchen. Sus hombres no pueden manejarlo, y usted ha estado ocupado, así que el jefe dirigió personalmente un equipo para lidiar con eso. Una pandilla difícil que requiere que Kingpin intervenga personalmente. Locke entrecerró los ojos y preguntó con curiosidad, ¿cómo se llama esa pandilla? El doble de Kingpin no intentó ocultar nada y respondió honestamente. Se hacen llamar La Mano, la organización superior de la Banda del Neón. Vinieron a Hell's Kitchen debido a la aniquilación de Nia Angan la última vez. Al escuchar esto, Locke levantó una ceja. La Mano. Y se trata de la destrucción de la pandilla japonesa. Así que esto también está relacionado conmigo, Fisk. Recordó que la última vez que ayudó a Kingpin a acabar con la Banda de Neón, el líder de la Banda de Neón, Zero One Akamaato, de hecho había dicho que era miembro de La Mano. En ese momento no se lo tomó en serio, ya que solo le importaba que le pagaran por hacer cosas y no le importaba la identidad de la persona con la que estaba siendo tratado. Si pagas lo suficiente, incluso el presidente puede hacer lo que te dicen. Dejan, aunque es una organización poderosa, en realidad no es tan fuerte. Pero no lo llamarías débil. Después de todo, el grupo de asesinos ninja de La Mano está extendido por todo el mundo, y los ninjas son un arte japonés que se basa en tácticas deshonestas. Enredarse con ellos sería bastante problemático. Aparentemente percibiendo las preocupaciones de Locke, el doble de Kingpin habló rápidamente para explicar. Señor Araña Veneno, tenga la seguridad. El jefe dijo que te confió esta tarea. Él se encargará del asunto de Han y no te implicará a ti ni a tu familia de ninguna manera. El doble de Kingpin pronunció estas palabras con absoluta sinceridad. ¿En qué tipo de persona tiene más miedo Kingpin de convertirse Locke? No es un asesino despiadado como la araña. En cambio, es una araña venenosa que no tiene absolutamente ninguna preocupación. Una araña venenosa que mata sin pestañear, pero al menos puedes usar dinero para hechizarla. Pero sin ninguna preocupación, sin el afecto de la araña venenosa, el dinero podría ser de poca utilidad. Entonces, si estamos hablando de quién se preocupaba más por Ben y Mike que por Locke y Peter, entonces sería Kingpin. Porque sabía que tan pronto como Ben y Mike murieran, esa araña despiadada y venenosa se convertiría inmediatamente en una araña loca que muerde a cualquiera que vea. Especialmente alguien como Kingpin, que conocía la verdadera identidad de Locke, después de las muertes de Ben y Mike, definitivamente fue el primer sospechoso de Locke y el primero en sufrir la reacción. Entonces, cuando Locke la conoció por primera vez, estaba sentado con confianza en su oficina, sin siquiera usar una máscara, sin mostrar intención de ocultarle su identidad. Kingpin sabía que los padres de Locke no solo eran sus propios padres, sino también sus segundos padres. El bloqueo es un arma de doble filo que debe manejarse con precaución. Por eso le dijo a su suplente que si Locke venía, debería decirle que no se preocupara por La Mano. Sin embargo, Locke Ben no estaba demasiado preocupado. Escuchó que Kingpin quería encargarse de ello él mismo, por lo que dejó de prestar atención. Él no vino aquí por el desastre de Kingpin, tenía algo importante que hacer. Podría tomar prestada la computadora de tu jefe. Locke no estaba haciendo ninguna pregunta, simplemente estaba informando a la otra parte. A él no le importaba si Kingpin estaba de acuerdo o no, y se sentó en la silla de Kingpin y encendió su computadora. E ingresaron hábilmente la contraseña e iniciaron sesión en el escritorio de la computadora. Esto desconcertó por completo al doble de Kingpin, considerando que incluso él, como doble de Kingpin, no sabía la contraseña de la computadora de Kingpin. Porque esta computadora está asociada con demasiados negocios turbios del grupo Kingpin. Esto hizo que el doble de Kingpin estuviera extremadamente ansioso, pero no se atrevió a detener directamente a Locke. Por lo tanto, solo podía caminar hasta una esquina, sacar su teléfono y marcar en secreto el número de Zenjin. Sin embargo, después de que Kingpin se enteró de esto, simplemente le dijo a su sustituto que le sirviera té a Locke para que Locke no tuviera sed mientras jugaba en la computadora.